somos el equipo Arquitectura y les vamos a hablar en esta ocasión sobre la arquitectura islámica. Para empezar, les hablaremos un poco de las características generales que representan esta cultura. Y bueno, el primer punto es que una de sus influencias fue la arquitectura romana, paleocristiana y bizantina. Y otra característica muy importante es que ellos usaban la bóveda de crucera. Aquí le vamos a poner una imagen. La arquitectura islámica se empezó a utilizar para testimoniar sus triunfos. Y bueno, ellos conquistaban a los pueblos vecinos por medio de su religión. Y como dice mi compañera, al conquistar un pueblo, ellos pues edificaban ahí su templo y pues esta es una característica importante de que la religión siempre estaba presente en todos los aspectos de esta cultura. Y bueno, otro aspecto que tenemos es su división, la división de su arquitectura. En esta encontramos los edificios que son para prácticas y enseñanzas y los edificios políticos y militares. En los edificios que tenemos para prácticas y enseñanzas encontramos a las mezquitas, las madrazas y los mausoleos, y en los edificios políticos militares encontramos los palacios, los carabares y las fortificaciones. Y bueno, en primero están las mezquitas, que era el lugar de culto donde los musulmanes ocupaban para rezar o para adorar a su Dios. Las madrazas eran escuelas religiosas o seculares. Y por último están los mausoleos, que eran funerarios. Y pues en los edificios militares o políticos estaban los palacios, los carabares. Así, los carabares, que eran como albergues para apoyar a la gente de comercio. Y las fortificaciones, que son elementos militares que eran como de apoyo en el momento de la guerra. Y bueno, ahora les vamos a hablar sobre las características específicas de la arquitectura islámica. Una de ellas es que la altura de sus edificios era escasa. Y por esto los edificios eran armónicos y se integraban con el paisaje circundante. Otra característica es que su edificio más importante son las mezquitas, de las cuales les vamos a hablar más adelante. Y los materiales más utilizados en esta civilización era el ladrillo, el yeso y la madera. Otra característica importante en la arquitectura de esta civilización es que sus edificios eran prácticamente volúmenes cúbicos, ya que ellos no se complicaban con estructuras complicadas, todo era muy sencillo. Esto es un aspecto a resaltar. También destacan las semiesferas en cúpulas, las altas torres en las mezquitas. Otro punto es que las columnas y los pilares forman parte importante del interior y la decoración de sus edificios, pero estos siempre eran muy delgados porque la techumbre era de madera, entonces no tenían que soportar o cargar un gran peso. También se utilizan una gran variedad de cubiertas abovedadas, como son las cúpulas. Y otra característica es que tomaron el arco de herradura del arte español gótico. Otra de sus características es que ellos le daban mucha importancia a la decoración tallada en piezas de piedra, pero las placas eran muy delgadas, o también usaban el yeso y después esto lo empotraban en el muro. Y bueno, ahora, como ya les habíamos mencionado, les vamos a hablar un poco más sobre las mezquitas, que es el edificio que representa mejor la esencia de la civilización islámica. Y bueno, una mezquita se considera como una adaptación de la casa del profeta Mahoma que tenía en Medina. El modelo predominante en el Islam clásico es la mezquita de sala, hipóstila y gran patio. Uno de los ejemplos son la mezquita de Kairouán en Túnez y la mezquita de Córdoba.
Y bueno, otro tipo de mezquita es la mezquita llamada de Plan Central. Y esta está inspirada en la Basílica Bizantina de Santa Sofía en Constantinopla. Ahora vamos a analizar una obra arquitectónica y para eso hemos seleccionado la mezquita de Süleymaniye en Solimán, Estambul. Vamos a analizar un componente del edificio que es la mezquita y es la alquibla. En primero tenemos los requerimientos tangibles del usuario y señalamos los requerimientos tangibles operativos. En esto, bueno, la actividad que se desarrolla alrededor de este muro es la oración de los fieles. En requerimientos tangibles del usuario y en fisiológicos y normativos. Normativamente es esencial la presencia de este muro en una mezquita y por normativa se encuentra en el centro del patio principal, orientado siempre hacia la Meca. Se exige precisión absoluta, por eso marcamos normativos. Y últimamente en los requerimientos tangibles del usuario tenemos el tratado antropométrico. Al estar este espacio diseñado para la oración de los feligreses, las proporciones antrópicas destacan en todo el componente arquitectónico, no solo en este componente. Y ahora los requerimientos intangibles del usuario en psicológicos, perceptuales y psicométricos. Bueno, este es uno de los espacios más importantes que conforman la mezquita, ya que alrededor de él se realiza la oración correspondiente a lo largo del día y por eso tiene, bueno, psicológicamente es el espacio más importante, ya que está orientado hacia la Meca. Y perceptualmente pues es muy grande, ya que como ahí tiene que ser apto para que todos los fieles que se encuentren en el lugar puedan realizar sus oraciones. Y ahora tenemos los requerimientos formales preliminares en operatividad geométrica y en integradores. Y bueno, como elementos integradores tenemos que es simétrico y armónico con respecto a todo el complejo y las dimensiones del espacio en el que se encuentra son muy amplias, como ya les había dicho, debido a la actividad que se desarrolla en el espacio. También tenemos que la textura está presente del mismo modo en todo el continente arquitectónico. Y bueno, ahora les vamos a hablar sobre las determinantes del contexto de los continentes arquitectónicos. Por sus siglas es DCCA. Y bueno, primero tachamos los determinantes del contexto natural en tangibles, que es la ubicación. Ya que sabemos que está ubicada en Estambul, Turquía. Después, en los determinantes del contexto natural, intangibles y beneficiales. Es diseñada como un edificio con estructuras anexadas para las necesidades culturales y religiosas. Después, en intangibles y perjudiciales. Pues al ser el principal centro de reunión de todos los feligreses, es más propenso a ataques de grupos en contra de esta religión, antecedentes de ataques que construyeron todo el CA. Después tachamos tangibles en equipamiento urbano. El complejo cuenta con estructuras anexas para cumplir las funciones de escuelas, colegios, cocinas públicas y hospitales. Después tachamos intangibles en consecuencias directas. Pues no es un complejo no solo religioso, se considera una influencia de los aspectos gubernamentales, religiosos y culturales. Después tenemos los determinantes formales del contexto en operatividad geométrica y tachamos integradores. Pues se asume que el predio donde se encuentra el templo es simétrico debido a su superficie casi horizontal. Y por último tenemos los AFCA, que son los atributos formales. Primero tenemos los requerimientos formales tangibles del ocupante y los tangibles operativos. Y bueno, en este complejo cumple con las necesidades culturales y religiosas de los fieles pertenecientes a la religión. Los requerimientos formales tangibles en requerimientos tangibles biológicos.
Y bueno, al desarrollarse una variedad de actividades en el continente arquitectónico, está previsto para una larga permanencia de los feligreses dentro de él, por lo que se cuenta con todo lo necesario para su abastecimiento y desecho. El usuario no. Y ahora tenemos los requerimientos tangibles fisiológicos del usuario en normativos. Y bueno, esta mezquita, como todas las demás, fue construida bajo las normativas de orientación y la construcción de los espacios necesarios para el buen desarrollo de los fieles. En especial esta fue construida por el arquitecto imperial Mimar Sinan. Y ahora tenemos los requerimientos formales e intangibles del usuario en psicológicos, psicométricos y perceptuales. Y bueno, aquí tenemos que la altura de la mezquita y los edificios circundantes es escasa en perceptuales. Y bueno, el complejo se integra al paisaje circundante, pero muestra una evidencia de su conquista sobre la población a través de su religión. Y aquí tenemos los psicológicos. Y bueno, este es el aspecto más importante. Y ahora tenemos los atributos formales en intangibles y tangibles, en reticulares y el tamaño y módulo. Y bueno, el complejo tiene alrededor de 70.000 metros cuadrados. El domo principal tiene 53 metros de alto y 27 de diámetro. Está sostenido por grandes columnas y en el interior la mezquita forma casi un cuadrado con un lado de 59 metros y otro de 58, formando un extenso espacio único. ¿Ya? Y por último tenemos los atributos formales del orden en reticulares, en operatividad geométrica, en integradores. Y bueno, aquí tenemos que la cúpula principal está rodeada por varias semicúpulas y ventanas. El interior está decorado con las tradicionales azulejos de Iznik, mientras que el minbar y el minrab son de mármol blanco. El complejo presenta simetría y al mismo tiempo crea equilibrio y armonía con cada uno de los espacios y el contexto exterior. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos que nos visiten y no olviden compartir el video y darle like. Esperemos que les haya servido de mucha ayuda nuestro contenido. Bye.